Veamos ahora entonces algunos elementos conceptuales, unos posiblemente para reforzarse y otros pues nuevos en el curso. Regresión logística bivariada, continuación es lo que estamos observando, pero la primera pantalla la tengo más de recuerdo. Y es de recuerdo precisamente porque yo entiendo que es el tema de más, digamos, tal vez dificultad de la reflexión, cuando no se ha visto antes pues la temática. Entonces, por eso volví a traer esta diapositiva, precisamente lo que me habían consultado ahorita, el OR. El OR es el exponente de beta 1, que es el cociente entre dos odds, que llaman así. Y por eso traigo aquí el ejemplo, ya estos numeritos lo habíamos construido anteriormente, pero de momento es refrescar la memoria. Esto es un odds 2.33. Aquí habla de sin empleo. Entonces, este es cuando nos hablábamos el ejemplo de las personas que no pagaban un crédito, sí tenían una probabilidad de que no pagara el empleo, de que no pagara un crédito si no tiene empleo. Esa es la condicional, si no tiene empleo. Y había otra probabilidad de no pagar, pero si tiene empleo. Esos dos cocientes de probabilidades nos están dando estos valores. O nos dieron un odds. Y luego el cociente de los dos, llegamos acá. Pero en unas con otras, esto es lo que nos da el aparato. El exponente de beta 1. Eso es lo que nos da aquí en este ejemplo como 13. Y la lectura es eso. Aproximadamente 13 veces más probable que una persona sin empleo deje de pagar. En el tema que no conozco, del artículo que se mostró en el video pasado, hubo uno que era 162. Entonces era el potasio. Y el otro era menos de la unidad. O sea, el pH era un factor protector y el otro era un factor de riesgo. ¿En qué? En que tuviera el evento que estábamos midiendo. Aquí es igual, pero obviamente con otras variables, y dio 13. Pero lo que quiero hacer caer en cuenta es eso, que el OR es el exponente beta 1 y es el que se le da esta lectura. Por eso, uno usualmente coloca los intervalos de confianza también de esos coeficientes para observar si contiene la unidad. Si contiene la unidad, es evidente que no es significativo y saldría del modelo. Otro aspecto que quiero reforzar es la definición de menos 2LL. También se percibió que es un indicador, digamos, no tan usual, entonces hay que reforzarlo. ¿Qué es eso? Nosotros estamos hablando primero que ya no se usa la técnica de mínimos cuadrados, como en la múltiple, sino que es el estimador de máxima verosimilitud. Y cuando hablamos del estimador de máxima verosimilitud, ya acá en la regresión logística es 2 veces ese logaritmo, es una medida global del ajuste del modelo. Entonces, menos 2LL es una medida de ajustarlo. Similar al de la suma de residuos de la regresión múltiple. Pero aquí se conoce con el nombre de menos 2LL porque es calcular 2 veces el logaritmo de los estimadores de máxima verosimilitud. Un valor pequeño para menos 2LL representa un buen ajuste. En este caso, aproximado a 0. Si fuera perfecto sería 0. Pero entonces, ese coeficiente y ya calcular el antilogaritmo de eso llegaríamos al 1. Entonces, por eso ya se compara. El menos 2LL es una manera para medir el ajuste. Pero con esos menos 2LL estamos calculando el R2. Este R2, que se conoce como pseudo coeficiente, porque no necesariamente tenga que llegar al 1, como si es el de coeficiente de determinación, se calcula con esta comparación. Se halla ese indicador de menos 2LL para el modelo con la constante, o sea, sin ninguna variable. Eso es lo que mencioné alguna vez. Sin ninguna variable. Y luego se calcula con las variables que se hayan considerado. Esa diferencia sobre el nulo nos va a dar el porcentaje de explicación. Esa es la lectura de ese, o la utilidad del menos 2LL y por ende
que nos sirve para calcular el R2, que es equivalente al coeficiente de determinación de la regresión lineal múltiple. Ahí afianzo un poco ese concepto que no es tan a la mano. Pues bien, aquí también menciono algo ya nuevo, que es el de la interacción. En estos modelos se presenta mucho también, y sobre todo en el área de salud, que influyan o que dos variables puedan interactuar. Entonces, si eso sucediese, toca adicionarle en el modelo. Valga decir, mirando las variables cuantis, si la edad y el salario de alguna manera se correlacionaran o tuvieran algo que decir ellas o aportar a la otra variable dependiente, entonces uno puede ponerlas a interactuar, que no es más que el producto de ellas. Yo mencionaba mucho en el tema de salud es porque como hay mucha variable que, digamos, se mezcla con otra para producir un efecto en la parte del ser humano, parte de la salud, entonces ahí se usa mucho el tema de interacción. Y no es más que incorporar en el modelo otras variables que generalmente son el producto de las que uno esté considerando. En un modelo con finalidad predictiva, eso ya lo había mencionado, se considerará como mejor modelo aquel que produce predicciones más fiables y en el que se pretende estimar una relación, se considerará mejor aquel que consiga una estimación más precisa, por lo tanto, errores estándar más pequeños e intervalos de confianza menos amplios. Realmente, las pruebas de hipótesis sí son los beta, pero en última se valida realmente sí con los beta, pero se analizan los exponentes de B. O sea, sí se reflexiona con respecto a B y se hace una prueba para cada uno. Por ejemplo, voy a mostrar en sus siguientes otros dos detallitos y más adelante tengo las hipótesis a probar, pero no necesariamente con ese punto.